Si bien ya cierto hemos visto y nos hemos enfocado en los errores comunes que se cometen al interpretar la escatología de los últimos tiempos, y ya los hemos visto uno por uno, ¿cierto? Vamos a ver también ahora que partimos en la última vez, ¿cierto? Que vimos quiénes son los escogidos de la gran tribulación en Mateo 24, 21 al 27. Porque ahí son nombrados, ¿cierto?, los escogidos de Dios, y nos hace referencia el Señor Jesucristo a que estos escogidos estarán en la gran tribulación. Dice que si no fuese por los escogidos, ¿cierto?, estos días, por causa de los escogidos, estos días van a ser acortados. También nos muestra de que, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice de que va a haber engaño en un periodo que es el principio de dolores, que van a haber falsos profetas, etcétera, etcétera, pero también nos muestra de que van a haber falsos cristos, van a haber falsos profetas en el periodo de la gran tribulación, y eso no es una interpretación o una conjetura. Jesús dice literalmente que en este periodo, dice, cuidado porque habrán falsos cristos, cuando digan, cierto, este de aquí, este de allá, no le creáis, porque, cierto, vendrá como... vamos a leer ese versículo en particular, ¿cierto? Entonces, el punto es que nos muestra de que va a haber un grupo de escogidos que van a estar en la gran tribulación. Entonces, una de las teorías que habla de que la iglesia del Señor Jesucristo no va a estar en el periodo de la gran tribulación, ¿cierto?, muestra de que, o intenta explicar, ¿cierto?, de que estos escogidos son parte del pueblo de Israel que se va a convertir durante la gran tribulación. Ahora, hay varios temas aquí, porque ¿cómo se va a convertir si supuestamente no va a estar el Espíritu Santo porque se va a ir con los creyentes? Ahora, ¿cómo se van a convertir si no hay quien les predique, si se supone que toda la iglesia se fue? ¿Cierto? Entonces ahí sacan de que van a haber los dos testigos, de que va a estar, ¿cierto?, el ángel que va, a predicar, el Evangelio eterno, ¿cierto? Pero son cosas que no encajan con las mismas escrituras, ¿verdad? Porque, Pablo dice, ¿cómo creerán si no a ver quién les predique, ¿cierto? Y también, si bien sale una referencia que va a haber un ángel que va a pregonar el Evangelio eterno, sin embargo no dice que por causa de ese Evangelio eterno va a haber un grupo de personas que se va a convertir. Entonces, vamos a ver lo que dice en Mateo 24, primero para que comprobemos nuevamente, es cierto, que Jesús dice de que este grupo de escogidos va a estar en la gran tribulación. En Mateo 24, versículo 22, desde el 21, dice: porque habrá entonces grande tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Ya, Jesús está introduciendo el periodo de la gran tribulación que está iniciando, ¿cierto?, con la abominación desoladora que empieza a explicar en el versículo 15. Después dice: y si aquellos días, ¿cuáles? Los días de la gran tribulación, no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, obviamente que está hablando de que esos escogidos van a estar en ese periodo, y por causa de que ellos están también ahí, los días van a ser acortados. 23. Entonces, si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros vemos aquí hartos aspectos importantes que nos muestran, primero, solamente en este pasaje, de que el Señor Jesucristo le está advirtiendo a sus discípulos que en el periodo de la gran tribulación van a haber falsos cristos, falsos profetas, y que no se dejen engañar, porque la venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está aquí hablando que va a ser posterior a la gran tribulación, va a ser como un relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, los errores que se cometen al interpretar este pasaje en particular, el versículo 27,
como una venida secreta. Nosotros vimos de que es un error y ya lo comprobamos bíblicamente, así que no voy a ver eso otra vez, ¿ya? Entonces, vemos, ¿cierto?, de que hay un grupo de escogidos. Entonces, la interpretación errada, que vamos a ver si realmente es errada o no, ¿cierto?, dice de que estos escogidos son el pueblo de Israel o los convertidos del pueblo de Israel. Vamos a ir viendo, ¿cierto?, algunas cosas. Primero, ¿a quién les está hablando el Señor Jesucristo? Le está hablando a sus discípulos, independientemente que sean judíos convertidos, pero le está hablando a sus discípulos, y comprobamos en el estudio anterior, ¿cierto?, de que se está refiriendo a la iglesia, independientemente de que en el tiempo cronológico la iglesia todavía no había sido establecida ni había entrado en acción, porque la iglesia fue establecida en Juan 20:21, si bien empezó a funcionar como iglesia en Hechos 2, ¿cierto?, cuando recibieron el poder para poder ser testigos. Y esa es la iglesia, un testigo de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, vemos esto, ¿cierto? Ahora vamos, a pasar para ver si realmente estos escogidos calzan con ser el pueblo de Israel. Entonces, si estos escogidos a los cuales se está refiriendo el Señor Jesucristo fuesen el pueblo de Israel, tienen obligadamente que ser convertidos a Cristo para que cumplan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les está diciendo de que estos escogidos van a intentar ser engañados de que este es el Cristo, este es el otro Cristo, pero ellos van a saber, ¿cierto?, que realmente Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Si no fuese así, entonces sí van a ser engañados. Sin embargo, porque ya saben quién es el Cristo y están esperando la venida del verdadero Mesías, que es Jesús, ¿cierto?, entonces estos escogidos cumplen esa categoría. Por lo tanto, obligadamente, según este mismo contexto de Mateo 24, estos escogidos, si fuesen el pueblo de Israel, tendrían que estar convertidos a Cristo. Entonces, vamos a ver cuáles son las interrogantes que salen de esto. ¿Que estos judíos se van a convertir en el periodo de la gran tribulación? Vamos a ver si eso es bíblico. ¿Qué más? ¿Quién les dará testimonio a ellos de quién es Jesucristo si la iglesia no está en el periodo de la gran tribulación? ¿Serán los dos testigos? Porque la Biblia no nos muestra de que los dos testigos van a llevar al pueblo de Israel a convertirse. Pero vamos a ver. Ahora, otro interrogante. Ojo, que los judíos que se van a convertir al cristianismo, que nosotros sabemos por los escritos de Pablo y por las interpretaciones que uno puede tener, especialmente en el Antiguo Testamento, de que Dios tiene reservada una salvación para los judíos que inevitablemente es en Jesucristo. Nadie se puede salvar fuera de Jesús, ni judíos ni gentiles. ¿Ya? Ya vimos este punto también, de que Dios ha hecho la reconciliación de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, en un solo nuevo hombre, derribando las enemistades. Los gentiles ya no son judíos y los judíos no se hacen gentiles, sino que los dos se hacen un nuevo hombre en el nuevo nacimiento, que es formar parte del cuerpo de Cristo, del reino de Dios. ¿Ya? Ahora bien, entonces, ¿estos judíos se convertirán en la gran tribulación? Vamos a ver si eso es bíblico. Ahora, ¿quiénes le van a dar testimonio si se supone que la iglesia no está? Vamos a ver otro interrogante que sale de aquí. ¿Serán estos escogidos de Mateo 24 que van a estar en la gran tribulación? ¿Serán los 144.000 de Apocalipsis 7.3? Vamos a ver Apocalipsis 7.3. Vamos a ver Apocalipsis 7.3, ¿qué dice? Apocalipsis 7.3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra. Me parece que me equivoqué de versículo. Sí. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Y ahí da una enumeración desde el versículo 5 hasta el versículo 8, ¿cierto? Que eran 12.000 de cada una de las 12 tribus, que no lo vamos a ver por tema del tiempo. Después, en el versículo 9, dice: después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía de la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban a alta voz, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver si realmente estos escogidos de Apocalipsis 7.3 podrían ser los escogidos que van a estar en la gran tribulación, a los cuales se refiere el Señor Jesucristo, que después hace referencia que estos escogidos que van a estar en la gran tribulación, que van a estar aquí en la tierra mientras Él venga, van a ser recogidos. Dice de que Él va a enviar a sus ángeles a recoger de los 4 puntos de la tierra a sus escogidos. Entonces se hace referencia a que estos escogidos son el pueblo de Israel. Vamos a ver si realmente esto calza con las Escrituras. Vamos a ver primero si estos 144.000 son. Primero, no dice en Apocalipsis 7 y en los versículos que siguen de que este grupo de escogidos, 144.000, que ciertamente son del linaje de Israel, porque acá lo dice literalmente, no dice que predicarán el Evangelio. Porque una de las malas interpretaciones es que, claro, se va a la iglesia y estos 144.000 sellados quedan en la gran tribulación y son los que se dedican a predicar. Pero aquí no dice que van a predicar. Simplemente dice que son siervos. Además, son sellados para no recibir daño en la ira, no de la gran tribulación. Entonces, nosotros vamos a ver un poco este contexto. Vamos a leer desde Apocalipsis 7.1. Dice: después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía al nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, si nosotros leemos el contexto, como ustedes saben, los capítulos y los versículos fueron puestos por el hombre solamente para poder citarlos, para yo poder decir: oye, dice en el libro tanto, ya, pero ¿dónde? Entonces, para que sea más fácil, se hizo una división en capítulos y en versículos. Pero nosotros sabemos de que los libros originales no fueron escritos con esas divisiones, aunque la división de los capítulos muchas veces tiene alguna referencia con el tema, pero no siempre calza. Entonces nosotros vamos a ver en el versículo 6, o sea en el capítulo 6, versículo 16 en adelante, en qué contexto se viene dando esto. Dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban. Entonces nosotros vemos de que en el contexto que se está dando es en el día de la ira, en el inicio del día de la ira. Entonces dice: no dañen la tierra, no dañen el mar, nada, hasta que sellemos. Entonces, es la preparación del día de la ira. Por lo tanto, este sello a estos 144.000 sellados, ¿cierto? Que uno puede discutir si realmente el número es un número, ¿cómo se llama? Literal o no, ¿cierto? Pero es para que no sean dañados por la ira del Cordero. ¿Ya? Entonces, ese es el primer punto. ¿Son sellados? ¿Son judíos? Sí. ¿Son del linaje de Israel? Sí. No son gentiles, son del linaje de Israel. Pero son sellados para que no reciban daño en el día de la ira. Nosotros ya vimos de que un error escatológico es confundir la ira con la gran tribulación. Vemos de que la Biblia no nos permite, ¿cierto?, decir de que son el mismo evento. ¿Por qué? Porque hay señales que nos muestran de que la tribulación viene antes de ciertas señales, y que lo dice el mismo Señor Jesucristo, y que el día de la ira viene después de ciertas señales. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, de que estos 144.000 no son sellados para no recibir daño de la gran tribulación a la cual se está refiriendo el Señor Jesucristo. Son sellados para no recibir daño de la ira,
periodo el cual viene después de la venida visible del Señor Jesucristo. Recalco venida visible, no porque haya una que no es visible, sino porque hay una sola y es visible. Después de la venida del Señor Jesucristo, Él es el encargado de desatar la ira. Entonces, ¿cómo Jesús va a desatar la ira en la gran tribulación? Si va a venir en una venida oculta primero, ¿cierto? Y nadie se va a enterar de que las cosas que están pasando aquí vienen por la ira del Cordero. Si el Cordero no está visible, está oculto todavía. ¿Cierto? Entonces, para que sea la ira del Cordero y para que se cumpla lo que dice Apocalipsis 6, donde dice, y decían caer sobre nosotros y escondernos de la ira del Cordero, el Cordero debe estar visible. Por lo tanto, después de la venida visible, es el desarrollo de la ira, porque debe estar visible para el mundo que Jesús está derramando la ira de Dios. Y ese es el testimonio de que ellos están siendo castigados de parte del Dios verdadero porque no se quisieron convertir a la verdad, como lo dice toda la Escritura. Entonces no puede este periodo de la ira ser la gran tribulación que dicen ellos, porque dicen de que viene Jesucristo en una venida secreta a llevarse a la iglesia para que no pase por la ira, ¿cierto? Pero ¿cómo va a ser la ira de Dios si no se cumple de que Jesús la está derramando y de que el mundo está viendo con sus ojos a aquel que está sentado en el trono, ¿cierto? Y escondernos de la ira de aquel que está sentado en el trono, que yo lo estoy viendo, ¿cierto? Y del Cordero. Sí, supuestamente está oculto en este periodo. Entonces no encaja esa teoría en la Biblia, no encaja. Entonces estos 144.000 que yo podría decir, ¿cómo se llama? Estamos viendo si realmente son esos escogidos. Estos 144.000 israelitas, ¿cierto? Sellados, fueron sellados para no recibir daño de la ira, no de la gran tribulación. Y fueron sellados, preparados para ese periodo. Y eso nos muestra también de que van a estar en la tierra cuando se derrame la ira. Si no, ¿para qué van a ser sellados si no van a estar aquí? ¿Amén? Bueno, vamos a ver. En la ira, un ángel predicará, ¿cierto?, el evangelio eterno, como ya les dije. Vamos a ver esa referencia bíblica en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Apocalipsis 14, del 6 al 7 dice lo siguiente: y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, esto es importante: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, aquella que ha dado beber a todas las naciones del vino de su furor en su fornicación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el contexto. El ángel no está predicando el evangelio eterno en el periodo de la gran tribulación. Vamos a anteceder algunos versículos. Vamos a ver lo que sigue después. Versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces vemos aquí de que este periodo no puede ser el periodo de la gran tribulación. Puede haber cierta confusión, porque dice, bueno, ¿cómo dice de que acá dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente y en su mano? Entonces, lo que está pasando aquí es de que el mismo ángel dice claramente: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Estoy en el versículo 7. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra. La hora de su juicio es venida, o sea, llegó el día de la ira. El ángel empieza a predicar el evangelio anunciando de que el día de la ira llegó. O sea que viene el día de sus juicios. Y eso pasa en la venida del Señor Jesucristo. Vemos de que esto pasa conjunto en la venida de Jesús. Y Él dice claramente: adorad al Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea,
el periodo de la gran tribulación ya fue el periodo donde el anticristo, ¿cierto?, marcó, donde las personas se han sellado, ¿cierto?, con su sello, pero llega un momento donde llega el Señor Jesucristo y el ángel dice: dejen de adorar a la bestia, no se marquen, porque ahora ha venido el día del juicio. Y es más, dice de que el que lo haga va a recibir el cáliz de la ira, como lo va a empezar a recibir ahora el anticristo y la bestia. Ese es el contexto correcto bíblico. Entonces, vemos de que en ese contexto el ángel lo que está predicando es temer a Dios, adorarle, no se sigan marcando con esta imagen, no sigan adorando a la bestia, porque ahora la bestia y su reinado va a empezar a recibir el cáliz de la ira del Cordero. Y el que se deje marcar y el que lo adore va a recibir la misma ira. Ese es el evangelio eterno que está predicando el ángel. No lo está predicando en el periodo de la gran tribulación, sino que está anunciando que inicia el periodo de la ira, que ya vimos bíblicamente que es diferente al de la gran tribulación. Por lo tanto, ese ángel no está predicando en el periodo de la gran tribulación como ausencia de la iglesia para que se conviertan, sino que está predicando al inicio del día de la ira, dándole testimonio al mundo que debe adorar al Dios vivo, porque el día de los juicios de Dios es venido, y el que esté con la bestia va a recibir la misma ira y el mismo juicio que ahora van a presenciar el mundo entero, que va a recibir la bestia. Y ese es el periodo de la ira, que es un periodo de guerra, donde la bestia va a intentar guerrear contra el Señor Jesucristo, y que eso conlleva un periodo de tiempo que va a culminar con la batalla de Armagedón, donde finalmente la bestia y sus ejércitos van a ser destruidos y la bestia va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Eso tiene concordancia bíblica. ¿Amén? ¿Tienen alguna duda con esto? Ya, entonces ya vimos el tema de esta teoría que dice que en ausencia de la iglesia en el periodo de la gran tribulación van a haber los ángeles que van a predicar, y vamos a ver después el tema de los dos testigos, ¿cierto? Vemos primero que el ángel no predica en la gran tribulación, y que esos 144.000 sellados no son sellados al inicio de la gran tribulación, sino que son sellados al inicio de la ira, que viene después de la gran tribulación y inicia con la venida del Señor Jesucristo. Ese es el orden cronológico correcto que nos da el mismo Señor Jesucristo, y la misma Biblia nos habla de ese mismo orden. La gran tribulación no es lo mismo que la ira. No puede ser el que diga o entienda o interprete que como un mismo evento, como un mismo periodo, está malinterpretando las Escrituras, porque las Escrituras literalmente nos dicen que no es el mismo periodo. Que la gran tribulación ocurre antes de la venida del Señor Jesucristo y la ira ocurre después. Miren, incluso si alguien quisiere seguir montado en su forma de ver de que la segunda venida es dividida en dos partes, pese a que la Biblia no lo dice, que ya lo vimos, aunque sea así, aunque sigas en esta posición, tienes que admitir de que la gran tribulación termina con la venida visible del Señor Jesucristo. Y eso lo dice Mateo 24. Aunque sigas creyendo que primero viene el Señor Jesucristo secretamente, ¿cierto? Pero la gran tribulación culmina con la venida visible del Señor Jesucristo. Y el que no admita eso, ¿cierto?, está en un error, porque esta misma teoría admite de que la gran tribulación termina con la venida visible del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice de que el día de la ira del Cordero, inicia con la venida visible del Señor Jesucristo. Tiene que ser visible para que sea la ira del Cordero. Si no, no puede ser la ira del Cordero. ¿Cómo se cumple? Por favor, sacarnos de aquel que está sentado, ¿cierto?, en el trono, que estamos viendo que está sentado en el trono, apartarnos de la ira del Cordero. Eso no puede pasar si no está la venida visible del Señor Jesús. Entonces, aunque abraces esta teoría de esta venida del Señor Jesucristo en dos partes, que no es bíblica, pero aunque la abraces, tienes que admitir que el día de la ira comienza con la venida visible del Señor Jesucristo.
y la gran tribulación culmina con la venida visible del Señor Jesucristo. No pueden ser el mismo periodo, ni aún en esta teoría. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a responder estas preguntas que ya vimos, que es la pregunta trascendental. ¿Se convertirán los judíos a Cristo en la gran tribulación? Dígame, pregunte. No sé si viene al caso, hijo, pero tengo esta inquietud. Si tú me podías explicar, porque está con el día de la ira con todo, es en Daniel 12, el versículo 1, donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde tu tiempo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y después habla de la resurrección de muchos que duermen, serán despertados. Porque yo me acuerdo que uno de los versículos que se tomaba cuando yo participaba en otra iglesia, en otra congregación, hablaban de que Miguel iba a estar con los que se quedaran aquí. Ya. Me acordé ahora, fíjate, que tomaban este versículo para decir que este ángel iba a estar aquí y que el Espíritu Santo sí se iba a ir en el arrebatamiento. Eso es lo que a mí me explicaban. Ya. Y eso sería, si tú lo podías aclarar. Creo que es una buena pregunta, porque vamos a ver primero este mismo pasaje. Dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Entonces, primero hay que ver en qué tiempo le está hablando el ángel a Daniel, ¿cierto? Entonces, si vamos a ver solamente algunos versículos bíblicos anteriores para ver, ¿cierto?, a qué tiempo se está refiriendo. Vamos a ver solamente por dar un tema, aunque habría que ver todo el libro de Daniel para poder verlo, ¿cierto? Pero lo vamos a ver desde el versículo 31 de Daniel 11. Dice: y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa, o abominación ¿qué? Desoladora, que es la que Jesús cita en Mateo 24. Dice que cuando veáis la abominación desoladora de la cual escribió Daniel, el que lea entienda, entonces huid, ¿cierto? Entonces ese periodo nos da el inicio de la gran tribulación. Jesús nos da que ese periodo va a ser el inicio de la aflicción como nunca ha visto antes, ni habrá. Y es una advertencia que no le está dando al pueblo judío, sino que le está dando a sus discípulos judíos, a la iglesia. Obviamente va a haber una trascendencia terrible hacia el pueblo de Israel, pero va a ser una tribulación especialmente para los convertidos. Vamos a ir viendo desde el versículo 32. Entonces aquí inicia el periodo de la gran tribulación y inicia el periodo del reinado del anticristo, el reinado físico o literal, que no sabemos si inicia desde que él pone el pie en Jerusalén o desde que inicia en la guerra, ¿cierto? Entonces, porque ¿desde dónde contamos los 3 años y medio? Del periodo de la gran tribulación, desde que el anticristo se levanta como anticristo ante el mundo, desde que él rodea a Jerusalén, o desde el momento que ya rodeó a Jerusalén, que ya se levantó, venció a Jerusalén y entró en el santuario. Y cierto, en esas 3 partes uno puede especular, pero no dar ciencia cierta desde cuándo cuento. Porque hay ciertas pruebas bíblicas que me dicen, desde que entre en el santuario cuento los 3 años y medio, pero es una conclusión. Pero yo también podría decir, hay algunos indicios bíblicos que me dicen que cuente los 3 años y medio desde que Israel o Jerusalén es sitiada, y eso es antes de ser invadida, sino que es sitiada. O también hay algunos indicios bíblicos que me pueden hacer creer que cuente los 3 años y medio desde que se levanta públicamente el anticristo como anticristo, y junta y convence a las naciones, después, posteriormente a eso, de sitiar Jerusalén. Entonces no sabemos a ciencia cierta exactamente de qué periodo contar los 3 años y medio, y eso creo que es parte de lo que el Señor Jesucristo dice, de que nadie sabe el día ni la hora. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto.
Ahí está hablando del anticristo. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. ¿Quién es el pueblo que conoce a su Dios? ¿El pueblo de Israel? Hermanos, si crucificaron al Mesías, ¿cómo van a conocer a su Dios? ¿Ah? Si no lo reconocieron cuando estuvo ahí con ellos. Jesús les dice, no conocéis el tiempo. Si conocierais quién es el que os dice, ¿cierto? Venid y bebed. Dice de que Jesús, en Juan 1 dice de que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. ¿Se está refiriendo al pueblo de Israel? Obligadamente en la doctrina bíblica, esto que se está refiriendo al pueblo que conoce a su Dios se está refiriendo a convertidos a Cristo. Sean judíos o gentiles, se está refiriendo obligadamente a gente que se convirtió a Cristo. ¿Ya? Que eso tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. O sea que se opondrá. ¿A qué cosa? A las lisonjas que inducirán a pecar a los violadores del pacto. Tendrá una participación activa en oponerse, en hacer. O sea, como el mismo profeta Daniel. Como Sadrach, Mesach y Abednego, que están escritos en el libro de Daniel. Que pese a todo lo que había para inducir a violar el pacto, ellos siguieron haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Mesach, se me olvidó el nombre, ¿cierto? Dije. Bueno, pero estos tres varones, ¿cierto? Judíos, ¿cierto? Ellos le dan testimonio al rey. Dice, ¿sabe tú, oh rey, que Dios nos puede librar de tu mano y del horno de fuego? Pero ¿sabe tú que si no lo hicieres, nosotros no te adoraremos? O sea, no se estaban pavoneando de que Dios nos sacará del horno de fuego. Dice, ellos sabían de que estaba la posibilidad de que Dios quisiera que ellos fueran quemados en el horno de fuego. Y que eso no contradecía la fidelidad de Dios, ni los propósitos de Dios, ni que Dios haya fallado a la fe que ellos estaban depositando en Dios. Porque la fe no va en que Dios me puede liberar del sufrimiento, sino que la fe va en cómo yo ocupo mi fe para hacer lo que sé que Dios quiere que yo haga. Hay que enchufar esto, se está descargando. Por favor. Hay que enchufarlo bien entonces. Pero no sé si falla aquí o falla allá. Ahí parece que está. Sí, gracias. Entonces, vemos de que ellos continuaron haciendo la voluntad de Dios. Así nosotros, y cuánto más en la gran tribulación, o en cualquier cosa que pasemos, nuestra fidelidad, nuestra fe no tiene que estar basada en que Dios nos puede sacar del sufrimiento. Y la teoría del arrebatamiento pretribulacional se basa en eso, su centro en eso, de que Dios es fiel porque nos va a sacar de la tribulación. Y resulta de que la Biblia nos muestra otra cosa, de que la fe no se basa en que Dios nos va a sacar del sufrimiento, ¿cierto? O de las tribulaciones. En ninguna parte lo dice la Biblia. Dice de que Dios nos va a fortalecer, de que Dios nos va a guardar, de que Dios nos va a librar, pero no librar en el sentido de que nos va a escapar, sino en el sentido de que estamos en la tribulación y nos va a librar de el desenlace que va a hacer perder nuestras almas. Por eso que Jesús dice que por causa de los escogidos los días serán acortados. Entonces, nosotros vemos de que ellos siguieron haciendo la voluntad de Dios y es igual a nosotros. Nosotros, si vamos a pasar por tribulación o si llegamos a pasar por el periodo de la gran tribulación, nuestra fe no está basada en que no vamos a sentir el dolor, que no vamos a ser mártires. Hermanos, la historia de la iglesia está escrita con sangre de mártires de Cristo. ¿Por qué nosotros no? Entonces el periodo de la gran tribulación va a ser peor, pero va a estar el pueblo de Dios ahí. Ya vimos hartos pasajes bíblicos de que dice de que es necesario de que todos los otros que están predestinados por Dios para que mueran, como ustedes, decapitados, degollados, etcétera, etcétera, es necesario que mueran. Todavía así, de una manera trágica, que es lo que Dios le dice a los santos que empiezan a
empiezan, a decir, Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás nuestra sangre? Entonces dice, tranquilos, todavía no, porque es necesario que entren sus consiervos y mueran, ¿cierto? En este periodo, mueran igual que ustedes o incluso peor. Entonces, ¿quiénes son esos que dice Daniel 11, versículo 32, que conoce a su Dios, se esforzará y hará? O sea, se opondrán, seguirán viviendo la moral de Dios, independientemente de que el anticristo va a ser, de que sea ilegal, de que sea perseguido y de que sea castigado. Vamos a ver, versículo 33. Y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. ¿De qué pueblo? ¿Del pueblo de Israel? Si Pablo dice de que ellos, creyendo ser sabios, ¿qué cosa? No reconocieron a Jesús. Dice que si los príncipes de este mundo, haciendo referencia también, aunque uno lo puede ver de que está hablando de los principados, pero haciendo referencia también a los príncipes del pueblo de Israel, si los príncipes de este mundo hubiesen sabido quién era Jesús, no hubiesen crucificado al Rey de Gloria. No lo sabían. Está hablando de la sabiduría del pueblo de Israel, que crucificó a Jesús. Dice, Pablo dice de que Cristo es poder y sabiduría de Dios para todo aquel que cree, ya sea gentil o ya sea judío. Por lo tanto, estos sabios del pueblo son ¿qué? Convertidos a Cristo. Porque ¿quién es la sabiduría de Dios? Jesucristo. No es ni la filosofía israelita ni la filosofía judía, es Jesús. Y eso lo dice la Biblia claramente. Entonces, ¿quiénes son los sabios de este pueblo que darán sabiduría a muchos? ¿Son israelitas? Son cristianos, ya sea judíos, ya sea gentiles, son cristianos. Saquémonos esa etiqueta, ¿ya? Entonces, ¿quiénes darán sabiduría a muchos? Los cristianos. Y caerán a cuchillo y a fuego, en cautividad y despojo por días. ¿Qué nos muestra esto? De que estos sabios, de que este pueblo que conoce a su Dios y estos sabios que darán sabiduría a muchos, caerán a cuchillo, caerán a fuego y caerán en cautividad y en despojo por días. ¿Qué significa? De que hay un periodo determinado, permisivo de Dios, en el cual estos sabios que van a dar sabiduría a muchos, que son cristianos, no pueden ser israelitas, son convertidos a Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios, judíos y gentiles, ¿cierto? Y además el pueblo que conoce a su Dios son convertidos, judíos y gentiles, ¿cierto? Estos van a caer a cuchillo, estos van a ser perseguidos. Pero cuando dice por días, es decir que hay un tiempo para esto. Y ahí encontramos un concepto que se llama soberanía de Dios, que hay un tiempo determinado por Dios. Tiene un inicio y tiene un fin. ¿Ya? No es algo que el anticristo esté haciendo lo que realmente quiere. Hay una permisión y tiene un inicio y tiene un final. Y vamos a darnos cuenta que ese inicio es la gran tribulación y ese final es la venida del Señor Jesucristo que culmina con la gran tribulación. Justamente con este periodo donde los santos del pueblo, los que conocen a Dios y los que dan sabiduría a muchos, están cayendo. ¿Por qué? Porque van a ir en oposición al sistema del anticristo. Y obviamente van a ser perseguidos, van a ser asesinados, van a ser llevados en cautividad. Ahí nos vemos de que este periodo del anticristo, ¿cómo va a ser el día de la ira? Si el objeto son los cristianos y el día de la ira es castigar a los inconversos. Es ilógico pensar que es el mismo periodo, porque los objetos de esta tribulación, esta angustia, esta ira, son diferentes. En la gran tribulación el objeto de persecución son los cristianos, pero en el día de la ira el objeto de angustia, de ira, son los inconversos, los que no se quisieron convertir a la verdad. Entonces es ilógico pensar que es el mismo periodo. Vamos a ver. Versículo 35. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. No nos está hablando de la ira, hermanos. Nos está hablando de la tribulación. ¿Quiénes caerán? Algunos de los sabios. No son israelitas, hermanos. Por favor, saquémonos eso de la cabeza. No pueden ser israelitas porque la sabiduría de Dios, Pablo lo dice claramente. Los gentiles buscan sabiduría y los judíos buscan poder, pero para judíos y para gentiles Cristo es poder y sabiduría de Dios. Yo no puedo ser sabio si no soy convertido a Cristo.
Pablo también habla, o sea, la Biblia nos habla de que qué sabiduría hay en el pueblo de Israel si crucificó a su Mesías, si no reconoce que Jesús es el Mesías, si hicieron el Talmud justamente para reinterpretar el Antiguo Testamento, para poder decirle al mundo de que no es Jesucristo el Mesías, pese a que el Antiguo Testamento dice de que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿de qué sabiduría estamos hablando si se están oponiendo a su propio Dios? Al que el mismo Dios les prometió a Abraham que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones. ¿Amén? Ya. Versículo 30, o sea 36. Y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado, hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación, y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de sus mujeres, ni se cuidará del Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí hay un tema que pueden decir, hermano, pero ahí dice de que se consumará hasta que sea consumada, ¿qué cosa? La ira. Vamos a leer otra vez el versículo. Y el rey hará su voluntad, hablando del anticristo, y se ensoberbecerá y engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, periodo de la gran tribulación. Y será prosperado, periodo de la gran tribulación. Está hablando de la prosperidad del anticristo, no de su castigo. ¿Hasta cuándo va a ser prosperado? ¿O hasta cuándo va a ser? Hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Vamos a ver de que esta palabra ira, por eso que yo les he introducido también, de que las Escrituras nos muestran una ira de Dios hacia el pueblo de Israel. Que no es el día de la ira. Es visto desde el punto de vista del pueblo de Israel el periodo de la gran tribulación. Que va a ser donde el pueblo de Israel va a ser castigado. Por eso que Jesús dice, si estáis de los montes, huid. O sea, porque Jerusalén va a ser invadida. Va a ser profanada. Van a ser muchos asesinados. Por eso dice, ay de aquellos que estén encintas y preñadas, hablando del pueblo de Israel. Porque Israel necesita ser castigada de parte de Dios. Y va a usar ¿a quién? Al anticristo para castigar al pueblo de Dios. Nosotros vemos eso en muchas profecías bíblicas que se hace ¿cómo se llama? Referencia a Egipto, se hace referencia ¿cómo se llama? A Babilonia, que son usados por Dios para castigar al pueblo de Israel, no solamente los eventos que ya han pasado, sino los eventos escatológicos futuros. ¿Ya? Entonces, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con que esa ira va a ser consumada, la ira contra el pueblo de Israel. Porque aquí le está hablando a Daniel con respecto al pueblo de Israel. Ese pueblo va a ser castigado. Entonces, esa es la ira que va a ser consumada. Pero cuando sea consumada esa ira, que no es el día grande y terrible de Jehová, porque hay que entender de que el día grande y terrible de Jehová es la ira de Dios en contra de los que castigaron a su pueblo. Y vemos muchas referencias bíblicas de eso, de que es para todo el mundo, y de que es principalmente esa ira va a estar focalizada en los que se ensoberbecieron en contra de su pueblo. Nosotros vemos profecías bíblicas donde Dios le recrimina a los que Él usó para castigar al pueblo de Israel: te ensoberbeciste, te ensañaste, no tuviste temor de que Dios te estaba usando para un juicio contra el pueblo de Israel, sino que te ensoberbeciste. Y eso lo dice la Escritura. Entonces, vemos de que el día grande y terrible de Jehová es la vuelta de mano, el castigo. Y eso lo dice incluso el Nuevo Testamento, de que Dios va a castigar con tribulación y va a tribular a los que nos atribularon. Amén. Entonces, vamos a ver. Versículo 37. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron.
lo honrará con oro, plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Bueno, aquí hay harto que hablar, pero nosotros podemos ver de que probablemente el anticristo va a ser abiertamente homosexual y va a promover el homosexualismo. Y segundo, de que probablemente salga de la iglesia cristiana, sus padres sean cristianos. Muchas veces se dice que va a ser judío, pero este indicio y otros más nos muestra que probablemente va a salir de la iglesia cristiana, ¿no? Por eso dice de que va a adorar un Dios que no es el que adoraron sus padres. Y no se está refiriendo al pueblo de Israel, sino al Dios verdadero, a Jesucristo, ¿no? Por eso que se va a poder hacerse pasar por Cristo, supuestamente. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Muisín crecer en gloria, y los hará enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gentes de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, e inundará y pasará, y vendrá a la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo primero de los hijos de Amón. No vamos a explicar esto todavía. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, de Etiopía, por donde pasará. Mas nuevas de oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Aquí vemos de que lo voy a intentar hacer un resumen, de que va a haber un periodo de guerra donde el anticristo va a tener guerra y va a dominar, desde el pueblo de Israel a otras muchas naciones, como vimos aquí, y va a estar en una guerra constante, ¿ya? Porque dice que va a estar en el monte deseable, etcétera, etcétera, haciendo referencia al pueblo de Israel, al monte de Sion, desde el punto de vista físico. Ahora, vamos a ver, ya viendo más o menos el contexto, ¿cierto? Vamos a ver qué dice el capítulo 12:1. Y en aquel tiempo, ¿ya? En aquel tiempo, ¿qué tiempo? En el reinado de el anticristo. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. ¿Quién cita esto? Jesús. ¿A qué periodo se está refiriendo? ¿A la gran tribulación? No a la ira. Dice, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Está diciendo que van a ser sacados? ¿Para qué se va a levantar Miguel? Porque aquí le está diciendo, mira, en este periodo del reinado del anticristo, los sabios van a caer, los sabios van a ser perseguidos, muchos caerán, etcétera, etcétera, y todas las cosas que vimos. Sin embargo, se levantará Miguel en este periodo a favor de tu pueblo, para que sean librados. ¿Pero librados de qué? Y eso coincide con lo que dice Jesús. Si por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados, si no, ninguna carne sería salva. Entonces vemos de que Miguel está a favor del pueblo, especialmente la gran tribulación, pero solo del pueblo de Israel. Entonces va a haber una protección. ¿Por qué? Porque el anticristo va a querer raer de por sí al pueblo de Israel y a todo su linaje, raerlo, pero hasta exterminarlo y que no quede ningún judío vivo. Y va a intentar hacer lo mismo con el cristianismo. Sin embargo, hay una permisión de Dios que no le va a permitir hacer todo esto. Si bien va a tener alcance para poder perseguir, angustiar, matar, como dice aquí, de que muchos van a ser vencidos, etcétera, etcétera, pero va a haber una protección en el sentido de que no va a poder hacer lo que quiere, sino lo que Dios le permite. Y ahí entra a actuar el arcángel Miguel. ¿Ya? Pero esto es en el mismo periodo que dice Jesús. Angustia como no hubo ninguna de ellas, en la gran tribulación.
cual nunca hubo aquel tiempo, y será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. ¿Quiénes son los que se hayan escrito en el libro? El cuerpo de Cristo, judíos o gentiles. No dice que van a ser sacados, sino que van a ser libertados ¿de qué cosa? De lo que dice el versículo 32. A pecar a los violadores del pacto. Porque ese es el propósito del anticristo, hacer que el cristiano, sea judío, sea gentil, viole el pacto, apostate. De eso van a ser libertados. Esa es la ayuda que nos va a dar Miguel. ¿Ya? Ahora, versículo 2 de Daniel 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, está diciendo que van a ser libertados. Y cuando ya pase este periodo y fueron libertados, ¿cierto? En el sentido que no prevaricaron, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? La resurrección. Y la resurrección ocurre antes de la venida visible, que es la única del Señor Jesucristo. Esto también nos ordena cronológicamente. Gran tribulación, Miguel se levanta, posteriormente la resurrección de los muertos. Y Jesús, antes de que venga, cuando está viniendo, ocurre la resurrección de los muertos. Y nosotros venimos juntamente con Él. Eso lo dice claramente la Biblia. ¿Ya? Eso. Ahora, hay otras referencias a Miguel, a este arcángel que está luchando contra Satanás y contra sus demonios, que está en Apocalipsis 12:7, ¿cierto? Entonces, esto nos muestra dos cosas, de que Miguel no solamente, aunque tiene algo especial con el pueblo de Israel, pero no solamente está peleando a favor del pueblo de Israel. Porque, ¿qué dice en Apocalipsis 12:7? Y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero, de la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. ¿Se está refiriendo al pueblo de Israel? Se está refiriendo a todos los convertidos a Cristo. Por eso que el pueblo de Israel, para convertirse, tiene que recurrir a la sangre de Cristo, sí o sí, porque en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Entonces vemos de que ese periodo, ¿cierto?, de la gran tribulación, está Miguel peleando, y están en la tierra ¿quiénes? Los que han acudido a la sangre del Cordero. Porque esa es la pelea espiritual que se está dando, porque nosotros tenemos que ver de que las Escrituras dicen de que el anticristo viene conforme al poder que Satanás o el dragón le ha dado. Por lo tanto, físicamente está pasando algo, pero espiritualmente está pasando otra cosa. Entonces, espiritualmente está esta pelea entre Satanás, Miguel con sus demonios, con sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Mientras en la tierra el anticristo, por los poderes de Satanás, ¿cierto?, está persiguiendo a los cristianos, etcétera, etcétera, y todas las cosas que estamos viendo, ¿cierto?, y hace la invasión a Israel, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, físicamente, nosotros en la tierra, en ese periodo, vamos a estar ganando la batalla y contribuyendo a la guerra espiritual, recurriendo a la sangre del Cordero, que es manteniéndonos a cuentas con Dios, ¿cierto?, en nuestro testimonio, que no vamos a dejar de vivir la vida moral y valórica, bíblica, independientemente que el mundo nos persiga por ello, y la consecuencia final, vamos a estar dispuestos a morir por aquello. Por eso dice que no amaron sus vidas hasta la muerte, porque van a estar siendo asesinados los que practiquen el cristianismo. Va a haber pena de muerte, o de cautiverio, o de fuego, o de cautividad, como dice ahí. Entonces, eso nos enrola de que este pasaje de Daniel 12 va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación y no en el periodo de la ira. ¿Para qué vamos a necesitar ser protegidos si en el periodo de la ira va a ser Jesús quien va a estar afligiendo al mundo? Si Jesús es nuestro Señor.
vamos a tener que ser protegidos de nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz. Por eso dice de que si Jesús murió por nosotros, si fuimos justificados, Él nos salva del día de la ira. Porque ¿cómo va a derramar su ira por nosotros si murió por nosotros? ¿Amén? Bueno, incluso hasta lógico. Ahí Pablo está hablando de una lógica. Dice, si Dios los amó siendo enemigos, ¿cierto? Y por su gracia son salvos de la ira, ¿cuánto más los va a amar ahora que ya fueron justificados, que tienen la sangre de Jesucristo sobre ustedes? Es simplemente una lógica que está hablando Pablo, que llega a ser ilógico pensar que Dios me va a hacer pasar por la ira. Bueno, ¿cuánto llevamos? Para ver si terminamos acá. Como una hora. Ya. Bueno, vamos a revisar un pasaje más para no quedar con este tema inconcluso. El tema era ¿cuándo se convertirán los judíos a Cristo? Porque para que los judíos que están, o sea, para que los escogidos que están en Mateo 24 sean judíos, tienen que estar convertidos. Si no están convertidos, no hay lógica, no hay ningún argumento bíblico que me pueda llevar a que son los judíos. Para que los escogidos ahí sean pueblo de Israel, tienen que ser convertidos. Ya vimos los 144.000 sellados de Apocalipsis 7, que no calzan, porque están en el periodo donde inicia la ira, y no la gran tribulación. Vamos a ver Romanos 11. Romanos 11, versículo 1 al 7. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señora, tus profetas han muerto y tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo presente para Pablo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ya? ¿Hasta qué versículo dije? Hasta el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas la elección o los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces Pablo llega, ¿cierto?, a la conclusión de que cuando se refiere a los escogidos del pueblo de Israel, está hablando de cristianos. Tenemos que dejar eso en claro. A los escogidos del pueblo de Israel, que se está refiriendo Pablo, no es a todo el pueblo de Israel como escogido, sino está haciendo énfasis de que los escogidos son los que se han convertido al cristianismo, porque ha sido por gracia, y los demás han sido endurecidos, ¿para qué? Para no convertirse al cristianismo. Entonces, de los escogidos que está hablando Pablo en Romanos 11, son judíos de raza, ¿cierto?, entre comillas, convertidos al cristianismo, son cristianos, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia. La iglesia no es una institución religiosa, la iglesia es el cuerpo de Jesús, todos los que han nacido de nuevo, los que han sido sus pecados perdonados en la sangre del Cordero. Esa es la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver qué dice del versículo 11 al 15. Dice, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos, o sea, por los judíos que no se han convertido, vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta o el pecado de ellos o la aberración de no convertirse a Cristo de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocare a celos a mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los
muertos. Y aquí hay hartos puntos importantes. Primero, ese remanente, como ya vimos, al que se refiere Pablo, ¿cierto? ¿Serán los mismos escogidos de Mateo 24? Pablo dice, en este tiempo. Entonces, ¿Dios realmente va a dejar ese remanente solo en la gran tribulación? Ya vimos de que este remanente al cual se refiere Pablo es un remanente constante desde Cristo hasta el tiempo del fin, que siempre Dios se va a dejar judíos, un grupo de judíos cristianos. Y eso no es solo en el periodo de la gran tribulación. Pablo lo dice en este tiempo. Entonces, nos muestra de que no digamos de que todos los judíos están perdidos, porque Dios siempre se deja un remanente. Eso es lo que está explicando Pablo. Siempre se deja un remanente del pueblo de Israel que se va a hacer al cristianismo. Y eso lo vemos cumplido hasta el día de hoy. Judíos que realmente han creído que Jesús es el Mesías. No los falsos, ¿cierto?, de que engañan al pueblo cristiano, sino hablo de los que realmente han tenido una experiencia con Jesús, han nacido de nuevo, ¿cierto?, y han creído que Jesús es el Mesías. Amén. Entonces Pablo nos está diciendo de que siempre Dios se guarda este remanente. No es exclusivo de la gran tribulación. Es un remanente constante. ¿Podrá ser a eso que se refiere específicamente lo que está hablando en Mateo 24 de esos escogidos? No necesariamente, porque es un remanente constante, no solo de la gran tribulación. ¿Ya? Vamos a ver. Primero, dice de que el tropiezo de Israel vino a la salvación a los gentiles. ¿Dónde empieza el tropiezo de Israel? Cuando vino Jesús a los suyos. O sea, vino Jesús a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ahí empieza el endurecimiento desde que lo crucificaron, hermanos. Y fue el mismo pueblo al cual él vino que lo crucificó y lo mató y lo rechazó como Mesías. Sabiendo las Escrituras, sabiendo cuáles eran las señales del Mesías, viendo con sus propios ojos que estaban siendo cumplidas. Jesús cuántas veces lo reprocha, dice, ¿sabéis distinguir el tiempo del cielo, cuando llueve o no? ¿Y no sabéis distinguir en qué tiempo estáis viviendo ahora? Entonces, vemos de que ahí inicia el tropiezo del pueblo de Israel y la salvación para los gentiles. Que esa salvación para los gentiles, no fue una casualidad en la cual Dios se encontró. Mi pueblo me rechazó, ¿qué hacemos? Ya, que entren los gentiles. No, fue prometida a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo lo entendió como judío convertido, de que no era una casualidad, de que, se endureció el pueblo. ¿Qué hacemos? Allá, mete a los gentiles. Sino que venía desde el principio. Y Pablo lo explica, dice de que los hijos de Abraham son los de la fe de Jesús, no los que son según la carne, descendencia de Abraham. Y lo explica arduamente. Por lo tanto, dentro de toda esa teología de Pablo, tenemos que entender este pasaje. ¿Ya? Ahora, el menoscabo de Israel o su incredulidad dice que vino a ser la riqueza de los gentiles en el sentido de la salvación. Hay otro pasaje donde, cierto, el mismo Pablo habla y dice de que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la riqueza de los gentiles. Cristo en vosotros. ¿Qué más dice? Después dice, cuánto más su recibimiento, o sea, cuánto más cuando el pueblo de Israel se convierta, ¿cierto? Cuánto más va a ser riqueza, si su extravío es riqueza, cuánto más, y vamos, si su conversión, su henchimiento, que dice acá, ¿cierto?, en esta versión que tengo yo, pero si su vuelta, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que dice en la versión en 1960? Espérame, que no escucho. Ahora sí. Versículo 15. Sí. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ya. Gracias, un momento. Entonces vemos la admisión.
o este henchimiento, o sea, la admisión de la totalidad del pueblo de Israel que Dios ha escogido, porque es solo de los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, incluidos judíos y gentiles, los que están escritos en el libro, ¿cierto? Desde antes de la fundación del mundo. Cuando ellos entren a plenitud, ¿cierto? Dice que será ¿qué? Sino vida de entre ¿qué? Los muertos. Entonces, si su recibimiento es en la gran tribulación, ¿cómo se cumplirá el cuánto más? Este es un tema importante. Miren, voy a intentar explicar esto despacio para que se pueda entender. Si los escogidos que salen en Mateo 24 son los judíos, tienen que ser convertidos. ¿Ya? Y nos dice de que cuando se conviertan los judíos, los israelitas se conviertan, o sea, entren al cuerpo de Cristo y reconozcan que Jesús va a ser riqueza para el mundo. Si su extrañamiento, si su incredulidad fue riqueza de los gentiles para que sean salvos, dice, ¿cuánto más va a ser su conversión completa a Cristo? Y hermanos, si realmente su conversión se produce en el periodo de la gran tribulación, ¿qué riqueza va a haber ahí si el mundo va a estar siendo atribulado y los cristianos van a estar siendo perseguidos o va a estar reinando el anticristo? ¿Cómo va a ser eso beneficioso para el mundo? Si el anticristo va a estar reinando cuando ellos puedan convertirse en plenitud. ¿Cómo se va a cumplir esto y cuánto más va a ser de beneficio para el mundo? Si el que los va a estar gobernando va a ser el anticristo, los va a estar apartando del Dios verdadero, del Dios vivo, para que mueran eternamente en el lago de fuego y azufre. Eso es bendición para el mundo. Primer punto. Segundo, ¿cuándo será el recibimiento de ellos? Y esto lo explica el versículo 15. Dice, será vida de entre los muertos. ¿Qué nos dice eso? De que cuando ellos reconozcan que Jesús es el Señor y todos los israelitas que están escritos en el libro de la vida, ¿cierto?, reconozcan que Jesús es el Señor, va a ser ¿qué cosa? Vida de entre los muertos. ¿Para quién? Para el mundo. El día de la resurrección. ¿Cuándo el pueblo judío se va a convertir? En la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo ocurre eso? En la venida del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo ocurre esa venida? Cuando termina la gran tribulación y empieza el inicio del día de la ira. La misma Biblia lo muestra, hermano. Pablo lo dice claramente porque él sabía esto. ¿Cuándo se va a convertir el pueblo de Israel? Cuando vea con sus ojos descender del cielo al Mesías y ocurra la resurrección de entre los muertos, se va a dar cuenta de que su Dios está viniendo y que su Dios es Jesucristo. Y ahí Jesús los va a traer de todos los pueblos que fueron esparcidos, va a derrocar al anticristo, lo va a vencer y va a cumplir todas las promesas que le hizo a su pueblo. Porque entre esos resucitados viene David. No tú, David, sino el rey David. Que se va a establecer como un virrey sobre Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿podrán ser esos judíos? O sea, ¿se convertirán los judíos a Cristo en la gran tribulación? No. Se convierten en la venida del Señor Jesucristo porque su restauración es vida de entre los muertos. Además, su restauración va a ser ¿qué cosa? Beneficio para el mundo. ¿Y cuál es el beneficio para el mundo? Que Jesucristo empiece a reinar. ¿O no? Cuando Jesucristo empieza a reinar, uno de los juicios que ya vimos nosotros es el juicio, ¿cierto?, a las naciones. Le dice, venid aquí, bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros. El mundo, ¿cierto?, que ayudó a los cristianos, que etcétera, etcétera, van a entrar al reino milenial de Jesús.
¿Eso no es beneficio para el mundo? Amén. Ese es el beneficio para el mundo, el reinado de Jesucristo, que obviamente va a partir con la ira, porque los enemigos de Jesús deben ser puestos por estrado de sus pies. Deben ser derrocados. Para que Jesús establezca su reino en el mundo, debe ser derrocado el que tiene puesto su reino en el mundo, que es el anticristo. Y ese periodo tiene un periodo de tiempo, desde que Jesús viene hasta que el anticristo es derrocado. Y ese es el periodo de la ira. No es un tema así de un segundo, porque hay un pasaje que es mal interpretado, que se dice de que cuando venga el Señor Jesucristo, destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Pero ese resplandor no es el brillo, es la gloria de Dios. La gloria de Dios que está en Cristo, el poder que se mueve en la gloria de Dios, el poder de la gloria de Dios de nuestra resurrección, de nuestros cuerpos glorificados, del poder de Dios que se va a mover en todos nosotros, porque vamos a ser actuadores de la ira de Dios. Eso es lo que va a derrocar al anticristo, lo que lo va a vencer. A eso se refiere con el resplandor de su venida. No a un instante en el segundo de que la luz y el anticristo es... Por eso que nosotros encontramos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento donde el anticristo está en la ira. Tiene que estar en la ira, tiene que ser castigado. Se tiene que cumplir todos los pasajes bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento donde los que persiguieron a mi pueblo, los que lo atribularon, ahora yo les voy a dar el pago y voy a vengar su sangre. Y eso pasa en la ira. Entonces tiene que estar acá. Y el culmine de ese tiempo es cuando es lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Amén? Ya, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Espero que por lo menos sea interesante. ¿No? ¿Usted va a preparar la alabanza? Sí, también. Ya. Ya, hermanos, lo vamos a dejar hasta acá. Después esta es la 7ª plenaria de escatología. Después vamos a seguir con las otras. Es un tema largo, yo creo que quizás vamos a estar hablando medio año de esto. ¿Ya? Así que eso, amados.